Bien, vamos a continuar este tema de pares. Lo único que hicimos fue dar una breve introducción. Dijimos que un par es el nombre que se le da a la tendencia rotatoria que presentan dos fuerzas. Pero esas dos fuerzas son de igual magnitud, de orientaciones opuestas, paralelas, pero opuestas. Entonces lo propio sería mejor decir antiparalelos. Y con línea de acción separadas una distancia d. Y dijimos que esa línea, entre la línea de acción de una y de la otra, es la mínima, o sea, se mide de manera perpendicular a las líneas. Y que los pares tienen dos propiedades que nos son importantes a la hora de resolver ciertas situaciones. La primera, que es independiente del origen. Y la segunda, que la magnitud del par es igual a la distancia, en tamaño, es igual a la distancia de separación multiplicado, esta d es la distancia de separación entre las líneas de acción de las fuerzas, multiplicado por una cualquiera de las fuerzas que tienen el mismo tamaño. Y que la orientación nosotros la vamos a obtener con la mano derecha. Nos podríamos parar, por ejemplo, en tres dimensiones. Si este es el punto donde está actuando la fuerza azul, entonces me paro ahí y simplemente tomo R, el vector que va donde actuaba la fuerza azul, cruz, la fuerza roja, y en este caso indicaría que va hacia adentro del plano que contiene a la fuerza roja y a la fuerza azul. Si yo decidiera pararme en donde está actuando la fuerza roja, entonces R iría de aquí para acá, y yo me imaginaría que tomo R cruz el azul y de todos modos iría para adentro. Entonces, dependiendo del problema, uno se elige un punto desde donde verlo de la orientación que sea conveniente. Conveniente quiere decir facilidad, facilidad de visualizar qué es lo que está pasando. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es resolver algunas situaciones que involucran este concepto, el de par. Y nos vamos a apoyar para ello en estas dos propiedades. Independencia del origen y que la magnitud del par está dado por el producto de D por F. Entonces el primero que vamos a resolver es este. Dice que las fuerzas están contenidas en el plano XY y las fuerzas son de 1000 libras a un ángulo de 60 grados medido con respecto al eje X. Quieren que determinemos el momento del par. Lo que creo que debería de ser obvio aquí en este punto es que como las fuerzas están contenidas en este plano, el momento del par como vector o va orientado hacia afuera o va orientado hacia adentro del plano XY. Y luego nos hacen una pregunta así como de Basile, que determinemos el momento del par respecto del punto 10 menos 40, 20. Pero como estas dos fuerzas, vean ustedes, son iguales en tamaño, son opuestas en orientación, entonces constituyen un par. Entonces la propiedad que acabamos de demostrar es que esto no influye, pero quieren que lo comprobemos. Entonces vamos viendo. Entonces determina el momento del par. Vamos a hacerlo de manera rápida usando las propiedades. Entonces voy a hacer un esquema. Bueno, no, mejor me apoyo en el que está aquí. Como yo sé que esto es independiente de dónde esté actuando, de dónde esté el origen, perdón, voy a elegir utilizar esta propiedad. Entonces el tamaño del momento del par va a ser igual a la distancia de separación entre las fuerzas por la magnitud de una cualquiera de ellas. Entonces lo único que tienen ustedes que tener cuidado es que esta distancia no es la distancia entre las líneas de acción. Ahora sí voy a usar el pizarrón y vean, esta es una de las fuerzas. Este es el eje horizontal. Este ángulo de aquí vale 60 grados. Esta es la otra línea de acción de la fuerza. Este de aquí vale 60 grados, son paralelas, ¿no? Entonces de aquí a acá, según el esquema que trae el ejercicio, hay una distancia de 40 pies. Pero esa no es la distancia entre estas líneas. Voy a, de este punto,
voy a trazar una perpendicular por construcción a esta otra línea. La voy a poner en azul. Entonces, por construcción, esta es de 90 grados. Esta de aquí es la distancia D. Entonces, ustedes pueden ver que aquí tengo un triángulo rectángulo donde 40 es la hipotenusa. Este es el cateto opuesto para este ángulo. Entonces, D entre la hipotenusa es igual al seno de este ángulo, al seno de 60. Entonces, si yo despejo, resulta que D es igual a 40 por el seno de 60. Y el seno de 60 es la raíz de 3 sobre 2. Entonces, si juntamos que el tamaño del par es esto, y que en este caso D es esto en pies, eso sí lo ponemos, ¿no? Ah, y que el tamaño de la fuerza es un dato, y son 1000 libras, pues entonces rápidamente tenemos la magnitud del momento del par. Vuelvan a notar ustedes que no le pongo de dónde lo estoy midiendo, porque es independiente, yo ya lo sé. Entonces voy a multiplicar, y voy a tener que entonces esto vale 40 seno de 60 por 1000. Ya sabemos que el seno de 60 vale raíz de 3 sobre 2, ¿no? Entonces, si queremos, podemos simplificarlo y entonces nos quedaría 20 por 1000. Son 20.000. Raíz de 3 en unidades de libras por pie. Ese es el tamaño. Ahora vamos al esquema que está allá en la figura. Fíjense, si yo me parase aquí para ver lo de la dirección, la orientación, entonces esta fuerza actúa hacia allá y el R va así. Entonces la fuerza está actuando así, así, y el rojo me indica el R, desde aquí hasta acá. Entonces, si yo pongo el origen aquí, están de acuerdo que esta ya no hace par porque no tiene brazo de palanca, no hay R. Entonces nada más quiero la orientación. Entonces rojo cruz con el azul, R cruz F, me dice que va hacia adentro. Y entonces este momento del par, ya escrito como vector, tendría esta magnitud o tamaño, 20.000 raíz de 3. Fíjense aquí, el X positivo, el Y positivo, por lo tanto el Z positivo sale. Si este va hacia adentro, quiere decir que va en menos K libras por pie. ¿De acuerdo? Ahora, para que lo entiendan un poco mejor, para que le tengan más confianza al resultado, ya tenemos la respuesta. 20.000 raíz de 3 en la dirección menos K. Voy a borrar esto. Y la propuesta, aunque no lo pide el ejercicio, es que volvamos a trabajarlo desde cero y tratemos de sacar este resultado por otro camino, no con este, no con el B. La propuesta va a ser este. Me voy a parar aquí, donde está actuando esta fuerza de 1000 libras hacia arriba, y entonces automáticamente voy a tener para el momento de la fuerza de esta va a ser 0, porque estoy donde está actuando. Entonces R cruz, esta fuerza sería 0 porque R vale 0, ¿no? Pero voy a tener que sumarle más R cruz la fuerza que está actuando aquí. Voy al pizarrón, digo aquí el pizarroncito, y entonces vean lo que estoy pensando. Estoy parado aquí. Y entonces mi vector R va a ser este vector. R. Y la fuerza F, la voy a poner en otro color. Está actuando aquí, así. Tiene un tamaño de 1000 libras. Y el ángulo que hace, como este de aquí es 60 grados, quiere decir que este ángulo de aquí también es 60 grados, ¿no? Entonces yo puedo descomponer esta fuerza. Si hago la descomposición de la fuerza, en parte en X y parte en Y, yo veo que la parte en X es 1000 por el coseno de 60 y la parte en Y es menos 1000 por el seno de 60, 0, no tiene componente en Z, la pongo como 0. Y el R es un vector que va en el eje X, este es el eje X,
y que tiene un tamaño según el esquema de 40. Entonces la R, si yo estoy parado aquí, ¿cómo llego a este punto? Entonces la R va a ser 40,0,0, esto está en pie. Entonces ya tengo la R y ya tengo la fuerza. Y entonces voy a hacer el producto cruz. Entonces si yo hago el producto cruz, entonces el momento del par, si ustedes quieren pónganle aquí origen porque estamos aquí, pónganle punto P, no sé, como gusten. Esto sería 40, 0, 0, cruz, la fuerza, que son 1000 coseno de 60, me estorba esto, coma, menos 1000, seno de 60,0. Las unidades van a ser libra a pie, ¿no? Entonces voy a hacer el producto cruz, voy a copiar este aquí arriba y me imagino que ya tengo el determinante de 3 por 3. Entonces es obvio, como les decía, que el momento tiene que ser perpendicular al plano que contiene toda la acción, en este caso, las fuerzas, el R. Entonces el producto cruz va a ser 0 en X, 0 en Y, y este por este, menos 40 por 1000, son 40.000, seno de 60, libras, pie. Ahora, ¿en qué quedamos que es el seno de 60? Raíz de 3 sobre 2. Entonces esto nos queda 0 en X, 0 en Y, y aquí me quedan menos 20.000, raíz de 3, libras, por pie. ¿Se dan cuenta? Entonces llegamos justamente a lo mismo. No hay nada en X, no hay nada en Y, pero en Z hacia adentro, 20.000 raíz de 3. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que yo tuviera un objeto aquí, que estuvieran actuando estas dos fuerzas. Lo que significaría es que estas dos fuerzas tenderían a darle a esto un sentido de giro horario. Por eso el momento tendería a ser hacia adentro. O sea, giraría alrededor del eje Z negativo. Al menos instantáneamente, y al menos esa es la influencia de estas dos fuerzas. Si hay más fuerzas, si hay más cosas que tomar en cuenta, pues eso puede ser no cierto. Pero al menos en este momento y con lo que tenemos ahí, eso es lo que estaría pasando. Ahora, nos están diciendo que midamos el momento desde el punto 10 menos 40, 20. Entonces vamos a eso. Entonces voy a borrar eso. Y ya nada más es un tour de fuerza, porque ya sabemos cuál es el resultado. Entonces ahora desde 10 menos 40, 20 pies. Entonces desde ahí vamos a medir las cosas. Entonces no lo voy a dibujar en 3 dimensiones, nada más imagínense que desde ahí estoy midiendo. Voy a llamarle F1 a la fuerza de 1000 libras que estaba del lado izquierdo. Entonces esa fuerza tiene componente en X, menos 1000 coseno de 60, tiene componente en Y, 1000 seno de 60, y tiene componente en Z igual a 0. Y actúa, medido desde el origen, desde O, desde donde se cruzan los ejes X, Y, Z, actúa en menos 20, 0, 0, pies. Y la fuerza F2, esa es la contraria de esta, es la que escribí antes. Es 1000 coseno de 60 menos 1000 seno de 60, 0, y actúa en el punto R2, 20, 0, 0, pies. ¿De acuerdo? Ahora, si estoy tomando como origen para medir momentos desde aquí, llámenle a este punto P si quieren. Entonces, ¿quién va a ser el vector que va de este punto a este punto? Entonces, P R1 va a ser igual a la resta, ¿no? Este menos este. Entonces va a ser menos 20 menos 10. Este sería menos 30. Y luego sería 0 menos 40. Y luego 0 menos 20. Entonces resulta que la fuerza F1 actúa en este punto visto desde acá. Ahí está actuando F1. Les digo, esto va a ser nada más un tour.
de fuerza. Y de P al punto donde actúa la fuerza F2, pues va a ser restar ahora este menos este, entonces va a ser 20 menos 10. 0 menos 40 y 0 menos 20. Y ahí actúa la fuerza F2, que es esta que tengo aquí. La vuelvo a escribir para que se vea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues la suma de momentos. Hay que sacar el momento de esta y hay que sacar el momento de esta, pero desde el punto P. Pues va a ser un show nada más numérico, eso espero. Y entonces tendríamos aquí menos 30, 40, menos 20. Entonces ese es el momento desde el punto P, digamos, desde el 10 menos 40, 20, de la fuerza F1. Entonces aquí lo voy a anotar. Entonces esa me va a dar en X, este por este 0 menos este por este, me queda 20.000 seno de 60. Ahora voy con la componente Y, entonces sería este por este, sería 20.000 coseno de 60 y 0 ya. Y en la componente Z, que es la que yo esperaría que sobreviva al final, me quedaría menos 30.000 por el seno de 60 y luego más 40.000 por el coseno de 60. Ahora vamos por el otro. El momento desde el punto P de la fuerza 2 va a ser igual a... Copio estos aquí arriba, ¿no? Entonces tengo 10, 40 y menos 20. Nada más estoy verificando los numeritos. Ok. Entonces aquí, ¿qué nos quedaría? Entonces haciendo el producto, este de aquí me queda 0 menos 20.000 seno de 60, coma. Ahora la componente en Y. Este por este menos 20.000 coseno de 60 y nada más, ¿no? Coma. Falta la componente Z, entonces sería menos 10.000 este por este seno de 60 y luego menos este por este. Ahí están. Entonces el primero es el momento de la fuerza a la que le llamamos 1, medido desde el punto P. Y el segundo es de la fuerza F2 medido desde el punto P. Entonces voy a borrar. Ahora lo único que vamos a hacer es la suma vectorial. Entonces borro esto. ¿Y qué es lo que tenemos entonces? Que el momento desde el punto P, ahora sí le voy a poner del par, va a ser igual. Noten que este se cancela en la componente X. Noten que este se cancela en la componente Y. Y que en la componente Z, este cancela esta parte. Pero esta refuerza esta otra. Entonces nos queda menos 40.000 por el seno de 60. Que debería de ser idéntico, ¿no?, a lo que ya habíamos obtenido. 0, 0, menos, esto es 20.000, raíz de 3, libras pies, y que se puede escribir como 20.000 en tamaño por raíz de 3, en la dirección menos K, libras, y que debe de ser idéntico a lo que ya teníamos. Entonces esto es nada más una manera de hacernos ver que el resultado que se demostró en general, pues obviamente debe de funcionar en casos particulares, ¿no?
Entonces ahí está. Ahora vámonos con otros ejemplos. Pues vamos con este que está aquí. El 407. Entonces, si ustedes lo ven con cuidado, hay una parte que no está tan clara, incluso en el dibujo, pero hay dos que son muy, muy claros. Aquí hay una fuerza de 20 libras y otra fuerza de 20 libras que son paralelas, bueno, antiparalelas, del mismo tamaño. Y aquí hay otra fuerza que actúa hacia adentro y otra fuerza que actúa hacia afuera de manera antiparalela del mismo tamaño. Y esto por la redacción, dicen las fuerzas de 80 libras están contenidas en el plano XZ. Entonces, esta y esta, la de 80, también constituyen fuerzas antiparalelas contenidas en ese plano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a fin de cuentas? Tenemos un problema donde hay 1, 2, 3 pares. Y nos piden determinar la suma de los momentos ejercidos. Entonces, lo único que hay que hacer es pensar que lo podemos trabajar por 3 pares separados, 1, 2, 3, y luego sumar los resultados. ¿Sí? Si este de aquí no es claro, lo podemos trabajar, por ejemplo, yo me puedo parar en este punto, para este par nada más, parar en este punto, e imaginarme que la única fuerza que va a estar actuando es esta de 80, conozco dónde actúa medido desde aquí, y con este ángulo lo puedo descomponer en componente Z y componente X, porque estas dos, de acuerdo al problema, viven en el plano XZ. Entonces es el único que se puede dificultar, pero los otros dos son bastante claros. Los voy a borrar aquí. Y entonces vamos viendo, primero con este que es el más sencillo. Fíjense, si yo me paro aquí, entonces esta fuerza actuando hacia abajo tendería a darle un giro, como indican los dedos de mi mano. Este sería R y este sería F. R cruz F iría así, o sea, iría en Z negativo. Entonces voy a poner acá, para que sea rápido, el momento del par de 20 va a ser la magnitud de una cualquiera de las fuerzas, 20 libras, por la magnitud de separación entre las líneas, la distancia, que es 3 pies. Vamos a la figura. Vean cuál es D. Clarísimo, ¿no? 3. Entonces, en este caso ya tenemos el tamaño 60 libras por pie. Y la orientación, voy otra vez. Si me paro aquí, esta le tiende a dar un giro, y por lo tanto va en Z negativo. Si me paro aquí, esta tiende a darle un giro, esta tiende a darle un giro, y también va en Z negativo. Ahora, si no están convencidos, pues de plano, párense aquí y tomen R, cruz F, y les va a dar ese tamaño en Z negativo. Entonces la orientación va en Z negativo, y entonces voy a tener el momento del par de 20, resulta ser 60 en menos K libras por pie. Y ya terminamos con el de 20. El de 40 es igual de sencillo. Voy a pintar acá. El momento del par de 40 va a ser el tamaño de una cualquiera de las fuerzas, pues es obvio, ¿no? 40. Si se fijan en la figura, la distancia de separación es de 8. Y entonces esto, 8 por 4, 32 libras pie. Ahora vamos con la orientación. Este plato está en el plano XZ. Fíjense, si yo me paro aquí y me concentro solamente en lo que hace la de 40 que está acá, esta tendería a darle un giro, visto desde arriba, así.
Entonces va en y positivo. Párense aquí y solamente está actuando esta. Entonces tiende a hacer lo mismo, ¿no? Tendería a darle un giro así. Esta, vista desde aquí, tiende a darle un giro así, entonces irían y positivo. Si no están convencidos, por ejemplo, plántense aquí como origen, tomen R, cruz F, y les va a dar en y positivo. Entonces, el momento del par de 40, tiene esta magnitud, pero va dirigido en el eje Y positivo, en J positivo. Entonces, libras pi. Ahora, solamente nos falta este de aquí, en la figura, el de 80. Como estos están contenidos en el plano XZ, entonces el momento sí o sí va en Y. ¿Cómo iría? Pues según se ve, como si me planto aquí, como esta fuerza estaría actuando como se muestra, tendería a darle un giro en Y negativo. Eso es lo que puede uno prever. Ahora, si no se ve, déjenme dibujar acá en otro color. Este es el eje X, lo voy a ver desde Y. Este es o sea, desde acá arriba. Este es X, este es Z. El plato está aquí. En X mide 6 y en Z mide 8. Ahí está. Y luego me voy a imaginar que me paro aquí. Vamos a la figura. O sea, aquí. Y que entonces la otra fuerza, la de 80, está actuando para allá. Entonces estaría actuando así. 80 libras. Y este ángulo sería 60 grados. La otra fuerza de 80 libras está actuando aquí, miren. Así. Entonces son antiparalelas. Esta distancia de aquí es 6 pies. Comparen las figuras, esta que tengo en el pizarrón con esta que tengo acá. Nada más imagínense que lo están viendo desde arriba. Entonces es lo que van a observar, esto. Entonces, para sacar el momento del par, si no quiero batallar, lo que voy a hacer es momento del par de 80. Entonces voy a tomar R, este vector, que tiene componente en X, 6, en Y vale 0 porque está allá abajo en el plano, aplastado, y en Z no tiene componente, cruz, con la fuerza que actúa aquí, pero la fuerza que actúa aquí tiene componente en X, fíjense en X, por favor, esta de aquí es la componente X, sería 80 por el seno de 60, 0 en Y 80 no cabe. Lo voy a volver a escribir aquí. Momento del par de 80 va a ser igual a 6 en X, 0, 0, cruz, en X, 80, seno de 60, en Y vale 0, y el Z vale 80 coseno de 60. Entonces hagamos ese producto. Voy a copiar este para hacer el producto. 6, 0, 0. Y acuérdense que habíamos dicho que este se intuía que iba en el eje Y, ¿no? Entonces vamos a ver si nos da. Entonces esto es igual a, la componente X vale 0. La componente Y vale, este de aquí vale 0, menos 6 por 8,
48 coseno de 60. Y el último, fíjense, también vale 0, ¿no? Esto está en libras por pie. El coseno de 60 es 1/2. Entonces esto nos queda menos 240. Como habíamos dicho, ¿no? Va en el eje Y. Libras por pie. Este lo podemos escribir si queremos como 240 en menos J libras. A ver, vamos a ver por qué da hacia abajo. Me planto aquí y entonces R va así y la fuerza va así. Entonces R cruz F va para dentro del plano, que en este caso si lo trasladamos para allá, el eje Y positivo viene para acá, porque I cruz J me debería de dar acá. Entonces efectivamente si va para adentro, va en J negativo, ¿no? Párense acá y tomen R ahora hacia abajo, R, cruz la fuerza que viene, cruz la fuerza F, entonces va a quedar R cruz F, de todos modos iría hacia adentro, en Y negativo. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta es cuánto vale el momento total. Entonces ya tengo el momento del par de 20, el momento del par de 40 y el momento del par de 80. Entonces lo único que hay que hacer es la suma para obtener el total. Entonces aquí en este espacio, entonces ponemos momento total de los pares, va a ser el de 20. Todo está en las mismas unidades, entonces no hay problema. El de 40, 320 en J. Por cierto, el paréntesis aquí sí hace falta, pero acá no. Y luego 240 en menos J. Y todo en libras, 10. Entonces ya lo único que resta es simplificar, ¿no? Simplificar la expresión. Entonces ya borramos esto. Y nos quedaría 320 menos 240 son 80 en J. Y luego este de aquí ya no se le puede hacer nada. 60 en menos K libras por pi. Lo pueden escribir así: 0,80 menos 60 libras pi. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes le sacan la magnitud a este vector, y entonces lo escriben como momento total del par, entonces lo pueden escribir como su tamaño. Esto va a ser 100, ¿no? Bueno, es lo de menos. Por un vector unitario. Entonces estos son 10,000. El vector unitario lo tienen así. Entonces, como estos son 10,000, estos son 100, y el vector unitario resulta ser que es 0,08, menos 0,6 libras pi. Y este es fácil de interpretar porque esto lo que les quiere decir es que esos tres pares actuando en el plato tienden a darle un giro que va a lo largo de este eje. 0 en X, 0,8 en Y y menos 0,6 en Z. Vamos a la figura y entonces diría 0 en X, 0,8 en Y, pero luego inclinado para allá, en Z negativo. Entonces quiere decir que actuando los tres al mismo tiempo, como está, la plancha esta tiende a girar así, alrededor de este eje, que tiene esas componentes.
0.8 menos 0.6. Entonces eso es lo que querría decir. ¿De acuerdo? Ok, entonces ahí está. Vamos con otro. Déjenme mover aquí nada más un poco. Y ahora vamos con ese. Entonces, ¿cuál es la magnitud de la suma de los momentos ejercidos por los dos pares sobre el dispositivo en forma de T que se muestra en la figura? ¿Cuáles son los dos pares? Este es 1. Y noten que la fuerza esta es el negativo de aquella. Ahora, aquí sí la geometría nos abandona en este. Porque darnos exactamente cuenta de cuál va a ser la distancia entre las líneas de acción, francamente no, al menos yo no lo veo a primera instancia. El anterior sí, si hubiéramos insistido con la fuerza de 80 libras en sacar la distancia perpendicular entre las líneas de acción, sí lo hubiéramos podido hacer. Es como el primero que vimos hoy. Pero en este sí se ve más complicado. Entonces la sugerencia sería, si estas dos están claras, utilizamos las propiedades de los pares. Perdón. Y para este, utilizamos el producto cruz, ya sea parado aquí, R cruz F, o parado aquí, R cruz F. Si alguien se quiere poner sofisticado, a lo mejor se quiere parar aquí y decir R cruz F más R cruz F, y le daría. Pero va a trabajar más. O pararse aquí y decir R cruz F más R cruz F. También le va a dar. Pero nosotros buscamos sencillez. Entonces, la recomendación es, utilicemos toda la parafernalia concerniente a los pares, en este que es muy claro, y utilicemos producto cruz parados desde algún punto, este o este, para eliminar una de las dos fuerzas. De todos modos, el par va a ser lo mismo. Entonces voy a borrar acá. Y entonces, vamos con el que es más sencillo. Por cierto, miren, vean acá. Si yo me paro aquí, R cruz F va a ser en Z negativo, ¿no? Si yo me paro aquí, R cruz F va a ser de todos modos en Z negativo. Entonces no se preocupen por eso. Si hacen el análisis correcto, les va a dar bien. Entonces vamos acá, momento del par, le voy a llamar 50 por obvia razón, ¿verdad? Entonces va a ser, ¿cuál es la distancia entre las líneas de acción? Pues 3 pies. ¿Y cuál es el tamaño de una cualquiera de las fuerzas? Pues 50 libras. Entonces el producto es 150 libras pie. Y la orientación, para escribirlo como vectorcito, entonces el momento del par de 50 vale 150 y dijimos la dirección es en Z negativo. En menos K libras pie. Listo con ese. Ahora, como el otro sí se nos puede dificultar un poco, entonces vamos a hacerlo por producto cruz, pero sabiendo que es independiente del origen. Entonces voy a elegir uno que me convenga. Fíjense aquí. Voy a elegir pararme aquí. Y la pregunta es, ¿cómo le hago para llegar, si estoy en este punto, a este otro punto? Pues por la geometría. Me tengo que mover 0 en X, me tengo que mover 0 en Y, pero tengo que regresarme 3, 6 en Z. Entonces vamos al pizarrón. Y entonces aquí sería un 0, 0, menos 6 pies. Cruz, vamos otra vez para acá. La fuerza que actúa en este punto, que es 50, 20 menos 10. 50, 20, menos 10. ¿De acuerdo? Entonces pinto aquí 0, 0, menos 6 y hago mi producto cruz. Entonces el producto cruz, ¿qué va a dar? Este por este menos este por este son 120. Luego este por este son 300. Porque este vale 0, ¿no? Y el último vale 0. Las unidades libras pies.
Y entonces ya tenemos el momento del par que nos estaba faltando. Ya no le pongo aquí nada. Entonces aquí sí le puse 50. Entonces el momento total va a ser momento total debido a los pares. Pues hay que hacer la suma vectorial, ¿no? Entonces sería esto más este, nos queda 120, 300, menos 150 libras por pie. Y nos piden la magnitud. Bueno, pues entonces nada más sacamos la magnitud de este vector como la raíz cuadrada, ¿no? 120 al cuadrado, 300 al cuadrado, más 150 al cuadrado, porque si es negativo o positivo lo voy a elevar al cuadrado, entonces no cambia y estos ya son libras por pie. Y terminamos. ¿De acuerdo? Ok. Dos de tarea para ustedes, déjenme decirles cuáles. Háganse de chambita. El 9.8. Aquí es un proceso inverso, ¿no? Les están dando el valor del par, les están dando el tamaño de una de las fuerzas y les pide que determinen la distancia B. Es un poco de geometría. Y luego otra vez un tour de fuerza. Desde el punto 3, 3 menos 2, ¿cuál es la suma de los momentos de las dos fuerzas? Debe de ser igual a eso, porque es un par. Entonces, ese de tarea y este otro también. El 419. Entonces, la tensión de los cables AB y CD es de 500 newtons. Quiere que demuestren que esas dos fuerzas en las líneas, en estas líneas, forman un par. Y una vez que tengan eso, que digan cuál es el momento ejercido por ese par. ¿De acuerdo? Aquí. Ahora, el siguiente tema va a ser objetos en equilibrio. Entonces, para objetos en equilibrio, lo que vamos a necesitar es modelar las fuerzas que se aplican a los objetos, les vamos a llamar cargas. Y los objetos generalmente tienen algo que se llama soportes. Por ejemplo, vean aquí. Aquí hay bisagras. Estos son soportes. Esto lo pueden ver si quieren también como una especie de soporte. Si yo le pongo un peso aquí, una pelota, una maleta, entonces eso se puede visualizar como una carga. La tierra, por ejemplo, podría ejercer fuerza sobre el plato y provocar también una fuerza hacia abajo. Esa podría ser otra carga. Pero los objetos van a estar en equilibrio cuando ni rotan. Estamos en estática, entonces no vamos a considerar que se están moviendo. Podríamos decir que se mueven con velocidad constante o con rotación angular, velocidad angular constante, pero no. Van a estar en reposo desde un cierto marco de referencia que nosotros vamos a utilizar. Entonces la suma de todas las fuerzas va a ser 0 y dentro de esas fuerzas va a haber reacciones de soporte y cargas. Y la suma de todos los momentos y pares va a ser 0 porque no va a rotar. Entonces un objeto va a estar en equilibrio cuando se tengan esas dos condiciones. Entonces lo que tenemos que aprender es a modelar los soportes. Y no se recomienda aprenderse las cosas de memoria. Yo recomendaría más bien analizar cada situación y ver qué es lo que impiden eso que se llama soportes. De todos modos vamos a estudiar, aunque sea brevemente,
cómo se representan y cómo actúan los soportes, ya sea en 2 o en 3 dimensiones. Entonces vamos a cortarlo aquí.